algunos de la noche, porque también se cuelga el material en el canal que luego les vamos a indicar. Bueno, ya saben ustedes que se denomina el WICTEP, Semana Tecnológica 2015, que va del 19 al 24 de octubre. Ya todos me conocen, soy docente de la especialidad de la cual ustedes han elegido, y a la vez el responsable de la especialidad. Luego vamos a darle un clic a este video para poder ver de lo que estamos hablando, ¿sí o no? Bien, les había indicado acerca sobre la educación F5, y a nuestra mente se nos viene las teclas de funciones, ¿no? Del F1 al F12, ¿sí o no? Y cuando nosotros comenzamos a navegar a través de cualquier tipo de navegador, ya sea el Google Chrome, el Internet Explorer o el Opera, otro tipo de navegadores, ¿no? Siempre se van a utilizar este teclado de funciones. ¿Para qué sirve la tecla F5? ¿Para qué? Para actualizar, ¿sí o no? Muy bien. Entonces justamente a ello se refiere, ¿no? Una educación F5, una nueva terminología, no metodología, sino una nueva terminología que se refiere a que todas las instituciones educativas, desde la educación básica regular hasta el más alto grado nivel, que son las escuelas de posgrados, deben utilizar y de cambiar, ¿no? El chip que se tiene dentro de ella, ¿sí o no? Nosotros mismos, cuando estamos en aula, realizamos procesos de construcción, de enseñanza y aprendizaje, cuando debería ser, ¿no? Aprendizaje y enseñanza y aprendizaje a través de la construcción del mismo, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede, no? Muchas veces el docente llega a aula, ¿no? Y como sujetos pasivos o anclados en sus sillas todos los alumnos, ¿sí o no? Tanto en las aulas como en los laboratorios, ¿sí o no? Aunque en los laboratorios, porque tienen acceso a internet, ¿no? Nos comienzan a jugar, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? El hecho de que comienzan quizás a ingresar a una aplicación, ¿no? de internet. Pero lo que se refiere con la educación F5 justamente, ¿no? Es actualizar, ¿sí o no? Actualizar este ámbito educativo, este ámbito en el cual en la denominada sociedad de la información y del conocimiento ha ganado, ¿no? A muchos países, sobre todo en Latinoamérica, incluido el Perú, ¿sí o no? Sabiendo que nosotros estamos aún en unos primeros pasos, ¿no? De adaptar la educación a este tipo de sistema. Entonces, ¿ustedes creen, ¿no? que la educación en el Perú necesita ser un F5, sí o no? Sí, ¿no? Porque estamos no es que estemos cansados, ¿no? Ni que la educación tradicional sea mala, ¿sí o no? Sino lo que necesitamos justamente no es actualizar el chip, ¿sí o no? Actualizar los procesos para dar cambios constantes a la innovación tecnológica, en el cual, en el país en el cual nosotros nos encontramos, se necesita justamente hacer, ¿no? esta actualización, ¿no? De F5 a todo lo que tiene que referirse a los procesos educativos. Pero eso no parte del docente en una primera base, eso parte del propio Ministerio de Educación y de las direcciones regionales de educaciones que están dispersas en todo el territorio peruano, ¿sí o no? Pero estas tienen que comulgarse entre sí mismas para que el desarrollo de las capacidades y de las competencias, dependiendo, ¿no? de las diferentes regiones geográficas en las cuales nos encontramos, como la costa, la sierra y la selva, puedan tener, ¿sí o no?, la misma oportunidad, ¿no?, de acceder a este tipo de información a través de una educación moderna, de una educación que tiene que ver con la tecnología educativa. Bien, entonces, ¿por qué hacer un F5 en la educación peruana?
¿Por qué debemos hacer un F5 en la educación peruana? ¿Dónde está? ¿Valera ha venido? No ha venido hoy día. ¿Barco Otafur, por dónde está? Te invitamos a leer la diapositiva. Sí. Les decía a un inicio que la sociedad de la información y del conocimiento, que son dos términos muy diferentes y muy diferenciados, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no?, con la sociedad en la cual nosotros nos encontramos y sobre todo en el sector de educación. Nos están indicando que afecta a todo tipo de aspectos, hasta el propio aspecto personal, no redundándoles la palabra, ¿sí o no? Por ejemplo, el día de ayer el licenciado Santiago, ¿no?, pidió los celulares a dos de sus compañeros, ¿sí o no? Porque estaban comunicándose o chateando, etcétera, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede en ellos, sí o no? ¿Qué sucedió en estas dos personas? ¿Qué sucedió en estas dos personas? ¿Qué creen que haya sucedido en estas dos personas? Si a ustedes les retiran el celular, ¿qué sucede? ¿Se sienten qué? Incomunicados, ¿sí o no? Porque ustedes a través de ese dispositivo que cargan, se comienzan a hacer F5, 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 actualizar, ¿sí o no? Claro que sí, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Pero justamente, ¿no?, la tecnología tiene un cambio importante en el comportamiento y en la conducta de la persona, pero de manera positiva, ¿sí o no? Pero ustedes utilizan, ¿no?, las redes sociales u otro tipo de aplicaciones, no de manera académica, sino en otro tipo de situaciones o contextos que no los conlleva a su formación profesional. Que yo no digo que esté mal, ¿sí o no? Porque como les decía, todo tiene un tiempo en el cual ustedes pueden realizar otros tipos de actividades referentes al uso de las tecnologías, ¿sí o no? Pero justamente, ¿no?, cuando nosotros, por ejemplo, nos ubicamos, ¿no?, en la educación básica regular y nos damos cuenta que desde el nivel inicial la educación ha cambiado también, en la cual hay algunas instituciones educativas que toman como soporte o como apoyo, ¿no?, las tecnologías de la información. Que hay una diferenciación y una contradicción a la vez, y que no hay una conceptualización y que no hay un acuerdo entre pedagogos, ¿no?, en que la tecnología no ayuda en los procesos cognitivos de los estudiantes, pero en la sociedad de la información y del conocimiento, el uso de las tecnologías juegan un rol muy importante. ¿Qué sucede cuando el docente ingresa al aula con sus alumnos y todos estos tienen unas tablets, unas laptops o unos celulares inteligentes, ¿sí o no?, y lanzan un tema, por ejemplo, el día de hoy, F5, y ustedes comienzan a escudriñar o interactuar a través de sus dispositivos, ¿sí o no?, y comienzan a buscar información. Y la información que ustedes comienzan a leer la tienen que procesar, ¿sí o no?, para comenzar a ustedes a opinar, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede, no? ¿Para qué tienen los dispositivos móviles o las tablets de ustedes? Para chatear, ¿sí o no?, para estar en el Facebook, ¿no?, para estar alimentando a su mascota virtual, ¿no?, para estar jugando en red, ¿no?, y una serie de cosas, ¿sí o no?, ¿no? Entonces, el uso de las tecnologías en la sociedad de la información, sobre todo, ¿no?, en el sector de educación, juegan un rol muy importante. ¿Para qué hacer un F5 entonces? ¿No? Porque los contenidos que enseñamos nosotros los docentes, nos basamos en contenidos tradicionales, ¿sí o no?, contenidos que están dosificados en una programación de contenidos curriculares, ¿no?, y no podemos quizás realizar algún tipo de variantes con el uso, ¿no?, de las tecnologías de la información, y tenemos
muchas veces que ajustarnos, ¿sí o no?, a lo que ya está descrito en estos contenidos, ¿sí o no? Porque no podemos salirnos más allá, aunque quisiéramos, ¿sí o no? Aunque algunas situaciones se los hace, ¿no? Pero muchas veces es complicado porque estás, ¿no?, tomando o tocando otros temas que no son referidos a lo que el docente tiene que planificar, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros, no?, en un sistema tradicional, ¿no? Nos vemos limitados en desarrollar, ¿sí o no?, diferentes tipos de formas para los procesos de aprendizaje y enseñanza. Nosotros tenemos que demostrar, tenemos que explorar, tenemos que experimentar y tenemos que estudiar. Pero no solamente nosotros, es un conjunto con ustedes, ¿sí o no? Porque es la construcción del aprendizaje, no es la construcción de la enseñanza, ¿sí o no? Porque antiguamente era enseñanza, aprendizaje, yo docente enseño, ustedes alumnos aprenden, ¿sí o no? Pero el rol ha cambiado, ¿sí o no? ¿No? Nosotros lo que hacemos ahora es un ciclo en el cual es el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí o no? Porque ya el docente no es un docente común y corriente, ¿no? El docente se convirtió en facilitador, se convirtió en guiador, se ha convertido en moderador, ¿no?, dependiendo del contexto en el cual se encuentre, ¿sí o no? Bien, pero aquí hay un ejemplo típico, ¿no?, en este tipo de ¿para qué hacer un F5, ¿sí o no? Ustedes se han dado cuenta, ¿no?, que muchos docentes decimos: Arturo, llévame el proyector al aula. Arturo, llévame el proyector al laboratorio. O al joven Carlos, ¿no? Carlos, llévame el proyector a tal aula, ¿no? Y lo necesito de 6 a 7, luego me lo llevas de 7 a 8 a otro salón y de 8 a 10 al otro salón, ¿sí o no? ¿No? Pero ¿qué sucede? Es la única innovación, ¿sí o no?, que se ha realizado dentro de la institución, ¿sí o no? Utilizar, ¿qué cosa? Un proyector, ¿sí o no? ¿Sí? Algo físico, ¿sí o no? Pero ustedes se han dado cuenta que nosotros, incluyéndome, hemos innovado en cuanto a los procesos de aprendizaje con ustedes. Hay que ser sinceros, ¿no? ¿Sí o no? Nos falta mucho, ¿sí o no? Y a nosotros, los mismos docentes, nos falta hacer mucho F5 para podernos actualizar, ¿sí o no?, con las tecnologías de la información. Y es algo anecdótico poderlo decir así, ¿no?, en el cual formamos profesionales en computación informática para que hagan uso de las tecnologías de la información, ¿sí o no? Pero aquí mismo, en la diapositiva dice, nos encontramos limitados, ¿sí o no? Nos encontramos limitados, pero sí podemos hacer uso de ello, ¿sí o no? Pero ¿para qué hacer un F5? En todas las instituciones es importante. Por ejemplo, países como Chile, como Argentina, como Brasil, como Colombia, ¿no?, son países que están adelantados, ¿no?, en cuanto a las tecnologías de la información. Y justamente ayer, ¿no?, Julio les decía acerca sobre los delitos informáticos, ¿no?, en cuanto en Colombia y en Argentina, ¿no?, del 2008 y el 2009, y los delitos informáticos tipificados en el Código Penal en el Perú es en el 2014, ¿no? Y aún está en proceso, ¿sí o no? Y se imaginan ustedes el avance de la tecnología en Colombia, ¿sí o no?, en la parte de educación, o en Chile, ¿no? Entonces, hay una gran brecha digital, ¿sí o no?, entre los procesos de enseñanza, ¿sí o no? Y justamente el F5, cuando vamos a ir avanzando en las diapositivas, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más que tenemos que conocer, ¿sí o no? ¿Cómo empezar, ¿no?, hacia el F5, ¿sí o no? Dice que tenemos que formar aulas virtuales en donde se organicen espacios, ¿no?, o contextos por cursos y por docentes, en el cual también están involucrados los participantes, que son ustedes, nosotros estudiantes. Y esto nos permite a nosotros economizar recursos, como materiales de oficina, ¿sí o no?, cuadernos, lapiceros, etcétera, ¿sí o no? ¿Ya? Y nos ayuda mucho tanto en la economía de la institución, en la economía de ustedes mismos y en la economía de nosotros, de los docentes, ¿sí o no? Bien, ¿nosotros hacemos uso de plataformas virtuales para la educación hasta ahorita? No, ¿sí o no? Ustedes ingresan a una plataforma virtual
descargan material sobre material, creo que al FTP nada más, ¿no? ¿Sí o no? O se han utilizado las herramientas de Google, ¿no? A través que pueden subir a la nube, pueden descargar su información, etcétera, ¿sí o no? Pero justamente el F5 dice, tienes que actualizar la educación haciendo uso justamente de plataformas virtuales. Y hay una serie de plataformas virtuales open source, ¿sí o no? Que son gratuitas, que son libres, ¿sí o no? En el cual no nos cuesta nada, solamente tener una cuenta electrónica, nuestra fecha de nacimiento, ingresarle un password, ¿no? Nuestro usuario y listo. Y comenzamos nosotros a crear nuestra propia plataforma virtual, ¿no? Acceder a ella, ¿sí o no? ¿Ya? Que nos va a ser muy útil. Y justamente, ¿no? La plataforma virtual para nosotros es muy importante, porque estamos en un proceso de acreditación, las 3 especialidades, donde cada alumno tiene que tener un usuario y tiene que tener una contraseña, y donde a cada alumno tiene que tener también su correo de la institución, que por hecho se les está creando, ¿no? Bien, pero vamos a leer esta parte y le vamos a invitar a... ¿Dónde está Jeffrey? Dice que los últimos serán los primeros, Jeffrey. Jeffrey. accesibles y llegar a todos los quienes cuentan con una computadora y una conexión a internet. Y muchas veces nos preguntamos, ¿no? Diciendo, ¿por qué el estudiar es tan difícil, sí o no? Por ejemplo, su compañera Carolina, ¿no? Dice, pero ¿por qué las cosas son tan difíciles, no, para estudiar, ¿no? ¿Por qué nos recargan de tareas o por qué nos recargan de una serie de cosas, ¿no? ¿Y por qué, profesor, no podemos comprender todo, no podemos entender? Es que, como les decía, ¿no? Se construyen los aprendizajes dentro de los espacios, ¿sí o no? Pero depende de los alumnos buscar información porque tienen acceso a internet, ¿sí o no? Yo, como les decía, el día de ayer le dije, busquen información acerca sobre la educación F5, ¿no? Y creo que nadie buscó, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Sí? Ya, luego les voy a preguntar. A ver. Entonces, ¿quién dice que estudiar es difícil? ¿Sí o no? ¿Estudiar es difícil? ¿En esta sociedad de la información y del conocimiento será difícil estudiar? No, ¿sí o no? Ustedes que son nativos digitales, han nacido en una época de oro de la tecnología. En cambio, en la época del año de 1980 hacia atrás, ¿sí o no?, que somos considerados los migrantes digitales, tenemos que adaptarnos a esta nueva sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí o no? Pero ustedes no. Ustedes tienen la tecnología en las manos para que ustedes puedan explorar un mundo sin límites, ¿sí o no? Porque ustedes ahorita, en el momento que están en este auditorio, tenemos 4 paredes, ¿sí o no? Y el aprendizaje y la enseñanza y el aprendizaje solamente se va a basar en estas 4 paredes. Entonces me estoy limitando, ¿sí o no? Y al hacerme una limitación, no estoy aplicando, ¿no?, el F5 que debo de realizar, ¿sí o no? Porque si tengo acceso a internet, entonces ¿qué es lo que puedo hacer, sí o no? Conectarme al servicio de internet, buscar la información para poder tener más conocimiento. Y será más útil aún porque comienzas a debatir ¿con quién? Con tu docente, ¿sí o no? Y se hace más fácil aún y más interesante aún porque comienzas a debatir con tus propios compañeros, ¿sí o no? Porque vas a encontrar diferentes tipos de terminologías, en la cual es en beneficio para esta sociedad en la cual nos encontramos. Lo único que se necesita es un dispositivo y una conexión a internet. Nada más de lo que se necesita para hacer uso de las plataformas. Por ejemplo, el MOOC, que son cursos online, no cursos libres, masivos, son empleados por diferentes tipos de universidades.
Y no son cualquier tipo de universidades, ¿no? Por ejemplo, luego vamos a ingresar al cual les voy a invitar que ingresen a coursea.org, donde hay cursos gratuitos que también son certificados por la Universidad de Stanford, ¿sí o no? En el cual ustedes ingresan, si aprueban el curso, salud, si aprueban el curso, les van a entregar un certificado. Pero también hay algunos cursos que son pagados, ¿sí o no? Pero hay una serie de cosas que ustedes pueden encontrar y todo se desarrolla a través de la vía de internet, ¿sí o no? ¿Ya? Pero aquí en este MOOC encontramos dos tipos de terminologías: el e-learning y el b-learning. Y por ahí alguien dirá, profesor, pero también existe el m-learning, ¿sí o no? Claro que sí existe, ¿sí o no? El e-learning es un aprendizaje 100% virtual, ¿sí o no? Que no tienes un contacto físico con tu docente, ¿sí o no? Sino que es a través de la interacción de un ordenador. Muchos dirán, pero se deshumaniza, ¿no?, al alumno y al profesor porque no hay un contacto en el cual puedan interactuar y puedan mejorar la comunicación, ¿sí o no? Pero hoy en día, como les vuelvo a repetir, y en las primeras diapositivas que se indicaba, dice sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí o no? El emerger de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, no es excusa de decir, yo no puedo ir a tal lugar porque no me puedo reunir, ¿sí o no? Porque puedo hacerlo a través de internet, ¿sí o no? Pero este e-learning ha cobrado un rol muy importante en las universidades. Ha reducido la brecha digital en muchos países de Latinoamérica, incluido el Perú, ¿sí o no? Muchas personas que viven en la selva o que viven en la sierra, ¿no?, o profesionales que también están destacados en la sierra o en la selva y quieren realizar sus diplomados, sus estudios de posgrado y no lo pueden realizar en la universidad que ellos quieren, ¿sí o no? Entonces estas universidades brindan, ¿sí o no?, este tipo de plataformas e-learning, de un aprendizaje 100% virtual, ¿sí o no? Pero ya es la responsabilidad de quién, de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Porque nos cuelgan todo el material, ¿sí o no? Para poder acceder y hacer uso de ello. Pero también las universidades o las instituciones brindan otro tipo de plataforma, una plataforma blended o b-learning, ¿sí o no? Que significa 50% lo voy a hacer en el instituto, o lo voy a hacer en la casa, o lo voy a hacer en la universidad, y el 50% lo voy a hacer en la plataforma, ¿sí o no? Entonces, partido 50-50, ¿sí o no? Bien. En el cual, si tienes el 50% del acompañamiento de tu docente, ¿sí o no? En el aula o en el laboratorio donde se van a encontrar, ¿sí o no? Pero el 50% es realizado a través de una plataforma b-learning. Profesor, ¿y entonces qué significa el m-learning? Móvil, ¿no? ¿Sí o no? El aprendizaje a través de los móviles, justamente los Android, ¿sí o no? Dispositivos inteligentes, en el cual forman en esta sociedad de ustedes, de los nativos digitales, los dispositivos móviles, ¿sí o no?, una aplicación a través de este tipo de metodologías. Bien, el e-learning entonces ya les había hablado, ¿no? Consiste en la educación y capacitación a través del internet, es 100% online, no hay una interacción física con el docente. Tiene dos elementos principales, la parte pedagógica y la parte tecnológica, ¿sí o no? ¿Ya? Pedagógico referido a la tecnología educativa, y cuando hablamos de tecnología educativa es que los especialistas en educación, ¿no?, se sentaron, conversaron, ¿no?, e indicaron a través de la generación que se ha venido pasando y evolucionando la educación, cómo las tecnologías juegan un rol importante, ¿no?, en la construcción de los aprendizajes. Por ejemplo, ¿no?, Cuba es una pequeña isla, ¿sí o no? ¿Conocen Cuba? ¿O dónde queda en el mapa? ¿Sí, no? ¿Dónde queda Cuba? Cuba queda en Norteamérica. En Norteamérica. No, centro. Por ejemplo, Cuba, ¿sí o no? Bueno, ahora después de la separación, ¿no?, que tuvo a raíz de su revolución, siempre ha estado ligado, ¿no?, a ser una pequeña isla, ¿no?,
de formar buenos profesionales en medicina, en educación, en las universidades que están desarrollando este tipo de especialidades, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede, no? En Cuba, en la televisión cubana no se ve, pues, esto es guerra, ¿no? No se ve Bienvenida a la tarde, ¿no? No se ve esa serie de cosas, ¿sí o no? No, amor, amor, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Acá seguro le dirá por peluchín, seguro, ¿no? A ver, Cuba, ¿no? Es un modelo a seguir en los aspectos de la educación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la radio y la televisión cubana, aparte de la revolución que pueda haber, se encarga de ¿qué? ¿No? De enseñar, ¿sí o no?, a través de estos medios tecnológicos a su población, ¿sí o no? Yo no sé si la mayoría de ustedes tendrá cable en casa, ¿no? Pero dice Radio Martí, ¿sí o no? ¿No? O TV Martí, que es la televisión y la radio de Cuba, ¿sí o no? Pero cuando ustedes ingresan o escuchan, ¿no? O la televisión, sobre todo los programas, son programas culturales, programas educativos. Y cuando hablan sobre programas educativos, ¿no?, hablan referente sobre tecnologías de la información, hablan sobre Office, hablan sobre base de datos, etcétera, ¿sí o no? Diferentes tipos de temas, ¿sí o no? Y ese modelo de la televisión cubana ha sido implantado en Telered Argentina, ¿sí o no? Telered Argentina también tiene un propio canal, ¿no?, en el cual los que no pueden ir a la escuela, porque en todos los países hay pobres y que no pueden asistir aunque sea una educación gratuita, lo hacen y se forman a través, ¿sí o no?, de estos tipos de tecnologías de la información, ¿sí o no? No, porque no tengo para ir al instituto, bueno, me quedo en mi casa y se acabó, ¿no? ¿Sí o no? En plena sociedad de la información, yo creo que eso no debe de caber en la mente de cada uno, de cada ser humano, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, entonces le decía, ¿no?, que en los procesos pedagógicos la tecnología educativa tiene que ver mucho esto con la disciplina en la educación. ¿Cómo se aplica, sí o no, la disciplina en la educación a través de los usos de los recursos informáticos, ¿sí o no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, a veces Pablo, ¿sí o no?, viene con sus audífonos, ¿no?, que parecen dos hamburguesas a los costados, ¿no? Y viene todo sonoliento, y llega tarde, ¿sí o no? No sé, o de repente se tapará las orejas porque tiene frío, no lo sé, ¿no? Pero y están ahí, ¿no? ¿Sí o no? Están en el aula escuchando su música y mientras que el profesor está que explica, ¿sí o no? O el profesor mientras está adelante está escribiendo, les está explicando, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo los alumnos? Ya se borraron, ¿no?, los filtros de las redes sociales y comenzaron entre ellos mismos, ¿no? Y su compañero de lado dice, ven, bórrale el mío, dice, ¿no? Y comienzan, ¿no? Y Pablo es testigo, ¿sí o no? Porque cuando Pablo está en horas de clase, ¿no?, yo estoy en mi casa y yo digo, pero está Pablo, está Centurión, ¿no?, está Alberto, están en línea. Y les he escrito, y les digo, ¿y usted está en horas de clases? Sí, profesor, dice. Yo le digo, ¿está buscando información? Creo que sí, profesor. ¿No? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Es que no se le está dando un buen uso, ¿no? No se le está dando buen uso a las tecnologías de información, ¿sí o no? Y no es, y no es malo que el docente les dé una llamada de atención en cuanto a que sus equipos ustedes deben dejarlo a un lado, ¿sí o no? Si el equipo ustedes lo van a utilizar como un proceso de construcción de su aprendizaje conjuntamente con su docente, no hay ningún inconveniente, ¿sí o no? Pero si este equipo lo van a utilizar para otro tipo de actividades, entonces ahí sí viene el problema, ¿sí o no? Entonces en eso hablamos en cuanto a las disciplinas en la tecnología, ¿sí o no? Y lo tecnológico, referido, ¿no?, a las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
y a los open source, ¿sí o no? Que son plataformas o son software libres que vamos a utilizar. Pero acá hay una diferencia también, ¿no? Entre las TICs y las NTICs, ¿sí o no? Por ejemplo, Cuba, ¿no? En su proceso de aislamiento del mundo, solamente utilizaba las TICs, ¿sí o no? El teléfono, la radio y la televisión, ¿sí o no? Pero la parte del mundo, ¿no? Cuando comenzó a emerger en el año 1980 aproximadamente, la revolución del Internet, estas tecnologías tradicionales comenzaron a ser desplazadas, ¿sí o no? Y hoy en día se denominan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación porque está incrementado el Internet, ¿sí o no? Y en el Internet, ¿qué encuentras? Canales de televisión. ¿Qué más encuentras en Internet? Radio. ¿Qué más encuentras? Es una serie de cosas, ¿sí o no? ¿Y para qué ya vas a ir a tu casa a pelearte, ¿sí o no? Por la televisión. Lógico. ¿Sí o no? ¿Para qué te vas a discutir con tu hermano por escuchar tu radio La Caribeña si suena, ¿sí o no? Cuando puedes escucharlo en Internet, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, pero, ¿no? Son cosas muy, muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí o no? Bien. El B-Learning ya les había indicado, a ver, atentos, el B-Learning ya les había indicado, trabajar de manera presencial en el aula o a través de la línea 50-50%, dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos. Les voy a pasar un video, está en inglés, ¿ya? Pero se entiende, ¿ya? En el cual al final les voy a pedir sus opiniones y luego vamos a pasar, ¿no?, a lo que es el Coursera, donde ustedes se van a inscribir. Lo único que tienen que tener es una cuenta electrónica nada más, ¿ya? Bien, esto lo vamos a ver después. ¿Ya? A ver, ¿dónde está el video? Este es, ¿no? ¿Este es? Aquí. Me voy a cerrar aquí, ¿no? Let's consider and all the next step
¿Qué entendieron? In ways, intense genes in diverse and creative ways. A ver, ¿qué pudieron observar y entender sobre las tecnologías? Su profesora de inglés no ha venido, ¿no? A ver, yo a ustedes los escucho cuando están con sus audífonos escuchando música en inglés. No sé qué es lo que escucharán, pero entonces yo me supongo que saben inglés básico, ¿no? O sea, ya. A ver. Jesús, ¿qué es lo que has podido entender del video, Jesús? Que mayormente ahora en la actualidad los jóvenes utilizan más las redes sociales que para aprender algo. Veo la balancita, decía, todo Facebook, Twitter, todo, y para ser profesional o para ser un buen profesional, no casi nada. Eso es lo que entendí. Rodrigo. Sí. Uy. Ahí se necesita hacer un F5, ¿no? O sea, Viviana. Ya, a eso lo llamamos entonces la convergencia de las redes, ¿no? Y la reducción de la brecha digital. A ver, Ordinola, ¿dónde está Ordinola? A ver, Ordinola, ¿qué se entendió del video? Atentos, escuchemos por favor a su compañera. Te escuchamos, Ordinola. Que nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Cervera. La tecnología viene, bueno, aparte mucho de nuestra vida y creo que depende de uno de dónde la quiere llevar, ¿no? Si queremos, bueno, en las redes sociales o no ser un profesional, depende de cada uno. Adriana. Ya. Aquí Adriana nos dice algo que quizás para el fondo no he escuchado. Dice Corea del Sur, Estados Unidos, Dinamarca, son países altamente desarrollados en la industria tecnológica, ¿sí o no? En el cual, tanto en software como en hardware, pero a este tipo de países se denomina países inforricos, ¿sí o no? Países inforricos porque son aquellos que desarrollan software, aquellos que desarrollan, ¿no?, este tipo de equipos, ¿sí o no? Y aquellos que nos venden la tecnología, ¿sí o no? Y países como el nuestro, como el Perú, ¿no?, como Bolivia, ¿no?, por poner los casos en la región, como Venezuela o países africanos, que nos llamamos ahora países emergentes, nos denominamos países infopobres, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no desarrollamos tecnología, ¿sí o no? Compramos tecnología, ¿sí o no?
¿Se dan cuenta que cuál es el poder adquisitivo de los países emergentes de poder comprar tecnología en vez de desarrollarlas? ¿Sí o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? Y justamente ahí es donde interviene, ¿no?, la educación F5, ¿sí o no? ¿Qué hacen los niños en Japón desde inicial? ¿Qué hacen? Por ejemplo, ¿no?, esos niños que están en inicial, que están en primaria, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Claro, hacen ensamblados ¿de qué? De calculadoras, de celulares, de robots, de carritos, etcétera, ¿sí o no? Y que se comienza, ¿no? No es que los estén utilizando, no es que lo estén utilizando, y tampoco que lo estén tratando como mano de obra, ¿sí o no? Lo que pasa es que forma parte de su proceso académico, de su proceso de enseñanza, de aprendizaje y enseñanza en su institución, ¿sí o no? Claro. En Finlandia es distinto, ¿sí o no? Jeffrey, a ver, ¿qué sucede en Finlandia? ¿No? Los niños, cuando ya cumplen 10 años, son separados, ¿sí o no? Todos van a la escuela, pero a los 10 años son separados. ¿Y por qué los separan? Porque pasan durante sus procesos hasta los 10 años, procesos de test vocacionales de muy pequeños, pero comienzan ya a separar. Ustedes son para matemáticas, ustedes son para comunicación, ustedes son buenos para que son ingenieros, ustedes son buenos para que son médicos, ya los comienzan a separar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Les vuelvo a repetir, ¿no? Comienzan a separar a su recurso humano, ¿no?, su talento, desde muy pequeños, para formarlos y para hacerse competitivos en el mundo laboral, ¿sí o no? Pero en países de la región como el nuestro es diferente, ¿sí o no? Tenemos que pasar 11 años, ¿no?, en un proceso académico, ¿sí o no?, en cuanto a la educación básica regular. Y en esa educación básica regular tenemos dos tipos de escuelas, ¿no, profesor Santiago? Que es la escuela técnica y la escuela humanista, ¿no? ¿Sí o no? En la escuela técnica, algunos que tienen el privilegio porque los padres se pelean, ¿sí o no?, para insertarlos a sus hijos ahí porque van a salir con un oficio, ¿sí o no?, con un certificado en computación, van a ser de carpinteros, etcétera, ¿sí o no? Pero en la escuela humanista solamente es ciencia, ¿sí o no? Solamente es, yo te enseño, tú aprendes, ¿sí o no? Pero en la escuela técnica es diferente, ¿sí o no? Aprendemos y construimos de manera conjunta, ¿sí o no? Y creo que eso ya en San Antonio, ¿no? O ya no hay. Sí hay, ¿no? ¿No? Entonces es diferente el proceso de aprendizaje, ¿sí o no? Pero aún estamos muy lejos de adaptarnos a culturas educativas como las que les había mencionado. Al inicio del año fuimos a un seminario en el Congreso de la República justamente sobre la situación de la educación tecnológica en el Perú, ¿sí o no?, y en la cual hay un debate, ¿no?, en que si el sistema tradicional continúa como lo que está hasta ahora, ¿sí o no? Y para lo cual le invitaron a especialistas alemanes, ¿no? Y Alemania es casi todo el tamaño del departamento de Loreto, ¿no? Pequeño país, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede, no? Que vinieron estos alemanes y comenzaron a explicar justamente, ¿no?, el nuevo tipo de tecnología basados en una tecnología F5, ¿sí o no? Decía, el Perú es un país tan rico, ¿no?, que no puede mejorar sus procesos educativos y o pedagógicos, ¿sí o no?, porque tiene que importar, ¿sí o no?, profesionales para que se hagan cargo, ¿no?, del desarrollo económico del país, ¿sí o no? Muy diferente a lo que hace Chile, ¿no?, que forma su capital humano y lo comienza a exportar, ¿no? Chile, ¿qué es lo que hace? Forma a sus profesionales en las universidades, ¿no?, y comienza a exportarlos como si fueran productos, ¿sí o no? Pero exportan capital humano, ¿sí o no? Y muchos de estos capitales humanos están en el Perú, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque su educación es muy diferente.
Su educación no es parametrada, no en 4 paredes. Y no pude conseguirles el video, pero les voy a indicar más o menos cómo hicieron la prueba con un niño peruano y un niño chileno. Fue una prueba que pasaron hace como 5 años atrás. ¿Ya? Niños de 7 años, 6 años, 2 niños de 6 años. Y los invitaron, ¿no? Y les entregaron solamente un frijol, ¿no? A los 2 niños. Y le preguntaron al niño peruano, ¿no? ¿Qué cosa era, no? Es un frijol. ¿Qué más? Es un frijol, ¿sí o no? Es pequeñito, ¿no? De color verde, ¿no? Y le preguntaban, ¿no? ¿Y qué puedes hacer con el frijol? Nada, solamente es un frijol, ¿no? Y se acabó, ¿sí o no? Pero eso es real, no es broma, ¿ya? Y le tocó sustentar al niño chileno sobre el frijol. Y el niño chileno dijo, no, el frijol, ¿no? Hay de diversos tipos. Tiene tamaño, tiene textura, tiene olor, tiene color, tiene forma, ¿sí o no? ¿Ya? Lo podemos utilizar en aquello, se lo plantamos, vamos a hacer más frijoles. Una serie, una exposición amplia, ¿sí o no? Referente solamente a un frijol, ¿sí o no? Y eso justamente, ¿no? Llevaba a que la educación en nuestro país, ¿no? Se encuentra en la última tabla de posición como la selección peruana, ¿no? En cuanto a la educación, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, pero ustedes jóvenes, ustedes que tienen acceso a las tecnologías de información, le dicen, joven Arturo, joven Carlito, le dicen, por favor, habilítenos los laboratorios. ¿Ya? Les habilitan los laboratorios. ¿Y qué están en los laboratorios? ¿Están buscando información? Yo les veo que no. Le están descargando música, están jugando en red, ¿no? Dejan malogradas las máquinas y una serie de cosas, ¿sí o no? Pero, a ver, atentos, quiero entrar a tu buscador. Algunos nada más. ¿Ya? Pero dice que el aprendizaje empieza con uno mismo, ¿ya? Cuando hablamos sobre plataformas virtuales, ¿ya? ¿Ya? Coursera.org. Coursera. Bien, a ver, atentos. Esta es una página, como lo también hay f5.com, ¿no? Y también hay esta página que significa coursera.org, de organismo, ¿sí o no? Terminamos. Es una página que tiene cursos gratuitos y que tiene cursos pagados, ¿ya? En la cual lo único que tenemos que hacer es tener una cuenta de Hotmail o Gmail y podernos registrar, ¿sí o no? Y poder hacer una navegación a través de coursera.org. Esta página ha sido diseñada por la Universidad Stanford de Estados Unidos en el año 2011 para romper esos espacios físicos de las fronteras entre los países y que todas las personas, como lo decía su compañera Andrea, en el mundo puedan acceder a la información.
Y justamente uno de los primeros títulos de la diapositiva decía Sociedad de la Información y del Conocimiento, ¿sí o no? Y creo que en alguno de los salones alguna vez le hablé referente a ello y les pregunté, ¿no? ¿Qué es sociedad de la información y qué es sociedad del conocimiento? ¿Primero es la información o primero es el conocimiento? ¿Primero es el conocimiento o primero es la información? ¿Sí o no? Y había todo un tema, ¿sí o no? Ustedes decían, pero si yo no tengo información no puedo generar conocimientos. Pero si yo no tengo conocimientos no puedo generar información, ¿sí o no? Entonces nos encontrábamos en el dilema de ¿qué es primero, la gallina o el huevo? El huevo o la gallina, ¿sí o no? ¿Qué es primero, la salud o la educación? La educación o la salud. Los dos van de la mano, ¿sí o no? Claro. Porque si yo no tengo información no puedo generar conocimientos. Y si no tengo conocimientos yo no puedo generar información, ¿sí o no? Entonces ambas terminologías van de la mano, pero son muy distintas, ¿sí o no? ¿Ya? Bien, atentos, ¿no? Ustedes pueden digitar, ¿no? En su buscador coursera.org, dice aquí instituciones, iniciar sesión o regístrese. Ustedes se van a registrar, ¿ya? Yo ya me encuentro registrado y voy a decir iniciar sesión. Lo pueden hacer con su cuenta de Facebook o con su cuenta de su correo electrónico. Comienza a cargar, ese es el logotipo de coursera.org. ¿Ya? Tenemos que tener un poco de paciencia porque la red está lenta. A ver, atentos. Dice Coursera, ahora está disponible en el móvil. ¿Se acuerdan que les hablé al inicio sobre 3 elementos? E-learning, B-learning y M-learning, ¿no? Entonces Coursera dice que ahora también se puede acceder a través de los procesos de aprendizaje a través del dispositivo móvil, ¿sí o no? Para Apple, ¿no? O para Google Play, ¿no? Vamos a decir cerrar. Dice, hola, dice, ¿no? Hemos seleccionado cursos y especializaciones en nuestro catálogo que están relacionados con tus intereses. Échales un vistazo, dice, ¿no? Y empieza a aprender hoy. Puedes pagar o lo puedes realizar de manera gratuita, ¿ya? Por ejemplo, dice, cursos de ciencias de la computación. Estos son algunos cursos relacionados con las ciencias de la computación que te pueden interesar. O le das un clic en ver todo. Estructura de datos, ¿no? Por acá podemos ver seguridades útiles. Aplicaciones de computación en la nube, que está a 49 euros, ¿no? Todo el curso, ¿no? ¿Ya? Pero que se ahorren, ¿no? Si o no pueden acceder a ellos. ¿Y por qué método lo pueden pagar? ¿Se acuerdan el día de ayer que les indicaron el ponente Julio? Por PayPal o PayPal, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? O ustedes aquí en la parte superior donde dice buscar algo, ponen, ¿no? Cursos gratuitos en español, ¿no? Y le dicen buscar. ¿Sí o no? Yo me acuerdo en la universidad de una amiga colombiana que decía lo siguiente, ¿no? Cuando salíamos hacia almorzar en grupo o íbamos a comprar, y dice, ¿y ustedes por qué los peruanos siempre piden rebaja? Decían, ¿no? Porque no, ¿por qué ustedes los peruanos siempre piden todo gratis? Dice, ¿no? ¿No? Bueno, me hicieron sentir mal, ¿no? Porque en Colombia no es así. En Colombia dicen son $20, le damos $21, dicen, ¿no? Pero ustedes le dicen que es $19.99, pero usted dice, pero ¿por qué no me lo dejas a $18? Dicen, ¿no? ¿O por qué no lo dejas a $19? Dice, porque los peruanos tienen esa costumbre. Sí tenemos esa costumbre, ¿no? ¿O no? Nunca, ¿no? Nunca. Al kiosco. A ver, atentos. Por ejemplo, acá hay cursos gratuitos que quizás son de su interés,
correcciones, negación exitosa para habilidades esenciales, fundamento de la escritura con la profesora María Elena, ¿no? Sistemas digitales, ¿no? Las puertas lógicas para procesadores, tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, liderazgos en gestión y estrategia a través del uso de la tecnología, interfaz de usuarios a través de un sistema operativo, diseño de videojuegos, de introducción, química en mi casa, ¿no? Gameplay o videojuegos, hacia la práctica construida en el aula, entender en el desarrollo, etcétera, ¿sí o no? Hay una serie de ellos, ¿sí o no? ¿Ya? Ustedes les dan un clic, le van a dar una presentación, en este caso para la presentación del video. Es una plataforma la que ellos han creado, ¿ya? Que son diferentes tipos de universidades, no solamente Stanford, hay varias universidades. Está la UNAM, por ejemplo, aquí, ¿no? La Universidad Nacional, ¿sí o no? De México, ¿sí o no? ¿Ya? No está, no es cualquier tipo de universidad, ¿sí o no? Dice, las vistas previas de la elección, dice, acá dicen acerca del curso, ¿sí o no? Los programas del curso, la preparación recomendada, las lecturas sugeridas a través de enlaces, los formatos del curso, las preguntas frecuentes. ¿Me darán un certificado si apruebo, sí o no? ¿Ya? Que dice, ella es la instructora, ¿no? Larisa Enríquez, ¿no? ¿Ya? Y podemos decirle, por ejemplo, ¿no? Vista previa de las lecciones, ¿sí? ¿Ya? Hace una vista previa de las lecciones, comienza a cargar, ¿ya? Comienza a cargar, y aquí está, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, ¿sí o no? Lo que dura el curso, ¿no? Y en cada uno de ellos, ¿no? Está el mensaje de bienvenida, las tendencias de las perspectivas de educación, entornos de aprendizaje apoyados en las TIC. Y si es que se suscriben, ¿sí o no? ¿Ya? Por ejemplo, si quieren ver solamente los videos de modo introducción, carga, ¿no? Y les va a picar el diente, ¿no? Para que luego se inserta en el curso. Hola, estamos iniciando la primera semana de nuestro curso y en esta semana estaremos revisando las tendencias que existen en educación. Actualmente estamos viendo cómo se han transformado los escenarios de educación. Las tecnologías de información y comunicación nos han puesto en una dinámica donde se han modificado muchas de las tareas que normalmente hacíamos como profesores o como alumnos. Se han automatizado algunas de las actividades, se han facilitado la recolección y recuperación de información, nos ha permitido administrar de cierta manera nuestras aulas o la administración escolar de nuestra institución educativa. Pero más allá de todas estas tareas, hay cambios profundos en el rol que juega cada uno de los actores de una institución. Y es sobre estos roles sobre los que queremos estar debatiendo y reflexionando. Ello que implica hacia las instituciones, cómo deben de cambiar los programas que se ofrecen, cómo debe de cambiar el espacio físico en el que trabajamos, cómo deben transformarse algunas de las actividades que ofrece o que deberían estar ofreciendo una institución. Estaremos abordando algunas lecturas sobre perspectiva y te pediremos que reflexiones con respecto a los cambios que se deben hacer, qué tipo de habilidades o qué tipo de conocimientos se deben de estar propiciando en las escuelas. ¿Las escuelas que conocemos lo están haciendo o no lo están haciendo? Como inicio del proyecto final, estaremos trabajando en una primera etapa, que es seleccionar una institución educativa que te sea familiar, ya sea porque ahí estudias, ahí trabajas, la diriges, la coordinas, o porque ahí estudia algún familiar cercano. Esta institución, ¿qué innovaciones ha hecho? ¿O cuáles deberían estar haciendo? ¿Por qué deberían estar haciendo ellas? ¿Qué significaría elegir cada una de estas? Te pedimos que realices la sección de actividad donde se describirá de manera más puntual en qué consiste la misma y qué puntos deberás estar abordando. Ello dará pauta para la construcción del ambiente de aprendizaje que deberás de presentar al final del curso. Te sugerimos que todas las reflexiones las anotes en tu blog personal, el cual te dará mayor orientación a la hora de recuperar las reflexiones que has hecho en tu proyecto final. Recuerda, es opcional. También ayúdate del ejercicio de autoevaluación.
te dará mayor orientación con respecto a los elementos que debes de cumplir y cómo deberías de estar considerándolo. No olvides que las dudas las puedes presentar tanto en los foros de discusión como vía Twitter, y estas trataremos de estarlas abordando en el hangout que tendremos al final de la semana. Te deseamos un buen inicio de curso. No es como se utiliza, por ejemplo, utilizan las redes sociales, ¿no? Dice que aparte de la plataforma utilizan el Twitter, ¿sí o no? Para hacer una comunicación referente al tema en un proceso de autoevaluación, ¿sí o no? Pero ¿cómo utilizan ustedes el Twitter? Le ponen hashtag Pablo, ¿sí o no? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí o no? ¿A ti qué te importa? ¿No? O los hashtags que salen en los programas de espectáculos, ¿no? ¿Qué dice, no? ¿Sí o no? Eres mi ídolo, Nicola, le ponen, ¿no? Superman de los golpeadores, no sé qué cosas le ponen. Y le comienzan a poner una serie de cosas, ¿no? Pero se dan cuenta que está desvirtuado, ¿sí o no? El uso de las redes sociales, ¿sí o no? El Facebook, sobre todo, ¿no? Sí, dime. A ver, jóvenes, la verdad que es muy interesante ese tema que está mencionando el profesor, de la tecnología, ¿no? Pero hay algo que también creo que ustedes como estudiantes tienen que también aceptarse, ¿no? Que es el tema de la cultura digital. ¿Por qué? Porque ese profesor, ustedes son nativos de esta nueva tecnología, pero la tecnología también trae una contraparte. El uso excesivo de la tecnología también afecta la salud. El uso de dispositivos inteligentes cada vez están viniendo con mayor radiación. Está provocando problemas de salud, problemas neurológicos, problemas de postura, problemas que tienen que, e incluso el tratamiento de la información, o sea, el tratamiento, el automatizar la información te conlleva a una presión, a un estrés, te conlleva a muchas cosas. Entonces, definitivamente, acá lo que se tiene que ver es la cultura digital, el uso correcto de la información. Antes de conversar acá con un profesor, le decíamos, ¿no?, que en verdad nuestro país pues, va a ser bien difícil que accedamos a la nueva tecnología, porque para empezar, nuestras regiones están divididas, ¿no? Hablamos de la tecnología porque estamos en la costa, pero en la sierra, en la selva, ¿cómo estamos? Hay una brecha digital. Ustedes tienen la suerte de acceder a esta tecnología, mientras que otros compatriotas no la tienen, ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos o a la educación básica. Ustedes tienen que ver esto como una, digamos, una visión, ¿no?, de apuntar al uso correcto de estos dispositivos, ¿no? El uso de los celulares para ustedes, más que ser una distracción, debería ser una herramienta de trabajo, una herramienta de información. El uso de internet debería ser ustedes un abanico de búsqueda de información. Ahora, y no es solamente entrar, lo encontré, bajarlo, copiarlo, ya está mi información. No. El tratamiento de la información es analizar, resumir, construir. Nosotros los docentes le podemos facilitar todas las herramientas, pero si el alumno no sabe leer un libro o no tiene algo que leer un libro, menos va a estar horas y horas frente a un monitor leyendo, ¿no?, nuevas aplicaciones, nuevas terminologías. Entonces, esto ustedes deben tomarlo con bastante seriedad, ¿no? El uso de estos dispositivos, ustedes están en esta generación de trabajar con estos equipos, ¿no? Y es importante que lo apliquen en la parte académica. La parte académica, ¿no? O sea, creo que de aquí, terminando la conferencia, ya todos tenemos que salir con una nueva idea. Ya no estar viendo pues al alumno en clase, que el profesor está explicando, y está usando el esto para otra cosa, el otro para allá. Es como, ¿verdad? El profesor tiene razón, el alumno usa los audífonos. Y si tú revisas el folder del instituto, el alumno sale con los audífonos. ¿Qué le estamos mostrando a la población? Que en el instituto, o sea, en clases, puede salir como sale, como sale.
sin chaleco, sin uniforme. O sea, todo eso es parte de una cultura. La cultura digital, la cultura educativa, la cultura de la formación. Acá se tiene que formar. Entonces, la verdad, chicos, es muy importante todo eso que está diciendo el profesor. Gracias por mi aporte. Sí, está bien. Sí, este es cierto referente a lo que habla el profesor Emerson. Lo que sucede, ¿no?, es que la cultura digital o la cultura de la tecnología de la información en nuestro país todavía está en unos primeros pasos, ¿sí o no?, que afecta a la salud y a la postura del cuerpo también es muy cierto, ¿sí o no? Pero no es el hecho que van a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año en el ordenador, ¿sí o no? ¿No? Porque ya no sería vida, ¿sí o no? Entonces, para eso, mejor, si hubiera la posibilidad de reencarnarse, que sea un chip, ¿no? O un microprocesador, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Pero ustedes tienen que hacer uso de las tecnologías en el beneficio de la construcción, de conocer más, ¿sí o no?, de saber más, de indagar más. Por eso dice, voy a navegar, dicen, ¿no? ¿Qué significa navegar, ¿sí o no? Aventurarme, ¿sí o no?, a un mundo desconocido, porque voy a enfrentarme a retos, ¿sí o no?, porque sé que lo que voy a encontrar no todo es válido, ¿sí o no? Pero para eso, ¿qué es lo que está, no? La inteligencia que tenemos para poder discernir, ¿sí o no?, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no?, dentro de ello. ¿Ya? Como les seguía indicando, ¿no?, entonces esta es una plataforma de la UNAM, de la Universidad Nacional, ¿no?, de México, Autónoma de México, ¿ya?, en la cual, ¿no?, si nos vamos a cursos, como le di un clic, ustedes van a encontrar Semanunda y van a encontrar una serie de herramientas, ¿sí o no?, que al posicionar el puntero del mouse van a comenzar a activar, van a comenzar a descargar la información, como descargué el video, ¿no?, otro tipo de videos referente a ello, ¿sí o no? En las herramientas tecnológicas comienza a cargar, ¿no? Si ustedes, hay un icono de foro, ¿no?, ustedes pueden darle clic, etcétera, ¿sí o no? ¿Ya? Y vuelven, ¿no? Y tienen toda, ¿no?, un autoaprendizaje, ¿no?, gratuito, ¿sí o no? Pero eso depende de ustedes, ¿no? Ya cada uno de ustedes tomará la decisión si lo toma o no en el desarrollo de este tipo de actividades. A ver, una de los procesos que hemos realizado dentro de la institución es trabajar con una plataforma, que es la plataforma que pertenece a la empresa Business, Camilo o Chamilo, en el cual ya se dio la capacitación para enfermería, y el día viernes se va a dar la capacitación para los docentes de enfermería, porque van a trabajar a través de plataformas. Ya se les creó sus usuarios para la plataforma, para los correos electrónicos, etcétera, ¿no? He empezado a crear los usuarios de cuarto ciclo, ¿ya?, y se les va a entregar a la brevedad posible, porque van a tener, aparte de la capacitación que tenemos, la parte virtual que les corresponde a ustedes, ¿sí o no? Bien, pero les iba a enseñar a hacer uso de la plataforma, pero Chamilo está ahorita en un proceso de mantenimiento que nos va a permitir todavía ingresar dentro de dentro de 6 horas, ¿no? Lo vamos a dejar para el transcurso quizás de las semanas que vienen, ¿ya?, para que puedan ingresar o enviarles. No, ya está, listo, ya está habilitado. Bien, por ejemplo, a ver, atentos, esta es la herramienta con la cual ustedes van a ingresar. Atentos. Aquí, Chamilo es una plataforma open source, libre, gratuita. La descargo, la instalo en mi máquina o simplemente la trabajo en el servidor de la misma empresa. Que Chamilo es una plataforma de software libre gratuito en beneficio de la educación, ¿ya?
¿Para qué utilizamos Chamilo? Para los procesos, ¿no?, de enseñanza y aprendizaje y enseñanza a través de mundos virtuales. E-learning, B-learning y el M-learning. ¿Para qué se utiliza Chamilo? Seguimiento de resultados de usuarios. Los docentes, ¿qué es lo que van a hacer? Los van a monitorear. ¿Cuántas veces accedieron a la plataforma? ¿Qué descargaron? ¿Qué visitaron? ¿Qué iconos más frecuentan ustedes para sacar un récord estadístico? Hay una interfaz clara y amigable, que es Chamilo, que ya lo acabamos de ver. Comunicación síncrona y asíncrona, ya les había indicado, ¿sí o no? Una comunicación síncrona es aquella que otra persona tiene que estar en el otro lado en el tiempo real, ¿sí o no? Que es el chat, ¿sí o no? Y una comunicación asíncrona es cuando yo les dejo, por ejemplo, un tema en el foro para que ustedes puedan opinar y obtendrán la respuesta al día siguiente o a la semana, etcétera, ¿sí o no? Herramientas para todo tipo de aprendizaje, porque hay evaluaciones, porque hay estadística, porque hay encuestas, porque hay tareas, porque hay enlaces, porque hay foros, etcétera. Hay gran capacidad de gestión de documentos, porque así como hemos visto, ¿no?, aquí en Coursera, este tipo de plataforma que ellos mismos lo administran, nosotros lo vamos a administrar, ¿no?, en este tipo de plataforma, ¿sí o no?, que lo tenemos aquí. Mira, esta es la interfaz gráfica. Luego, en el cual nos va a poder gestionar, subir y descargar documentos. No les recomiendo los videos, solamente los enlaces, las URLs, por el peso que tienen estas, ¿no? ¿Cómo apoya Chamilo en los procesos de autoaprendizaje, ¿no? Autoaprendizaje. E-learning, B-learning, M-learning, ¿sí o no? ¿Ya? Permite al docente estructurar o preparar sus clases o materiales de manera digital y colgarlos en la plataforma para que los alumnos los puedan descargar en el tiempo que está diseñado, ¿sí o no? ¿Ya? Aquí también vemos, ¿no?, B-learning y learning, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos? El estudiante debe de contar con una cuenta de correo electrónica. Esa cuenta de correo electrónica ya la tenemos con la extensión. ¿Tu apellido es? Arteaga. ¿Es tu primer apellido? ¿Tu nombre? Alexander. De él es ciarteaga.istp.sanpedro.edu.p. Ese es su correo de él, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Ese correo es un correo que necesitan tener todos los alumnos, que corresponda al correo institucional, ¿sí o no? ¿Ya? Y su correo alternativo es el Yahoo, es el Gmail, que no lo van a dejar de usar, ¿sí o no? Solo que los docentes vamos a trabajar con los correos educativos, ¿sí o no? ¿Ya? Porque ¿qué dicen? No, profesor, no me llegó a mi correo, ¿sí o no? Yo se lo envié a Hotmail y Gmail, pero no me llegó. Entonces, ahora le hemos creado las cuentas con la extensión istp.sanpedro.edu.p a cada uno de ustedes, que se les va a entregar para que puedan acceder. A ver, atentos. A ver. Dice, el estudiante debe contar con una cuenta de correo, digital en la barra de direcciones de Google, solamente campus.chamilo.org. Se carga la plataforma del usuario, la cual visualizamos. En la etiqueta del idioma seleccionar español, va a llenar el formulario con todos sus datos y una vez ingresados los datos confirmará el registro, ¿sí o no? Bien. Pero ¿cómo trabajamos? De la siguiente manera. Por ejemplo, dice inglés, dice, ¿no? Si saben hablar inglés, se lo crean en inglés, ¿sí o no? O si no, lo tienen que cambiar a español, ¿sí o no? ¿Ya? Y cambia la plataforma, ¿no?, a español. Bien. Dice Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Seminarios y talleres, ingresos libres y gratuitos, ¿sí o no? Que ustedes se pueden registrar a la educación tecnológica de Chamilo, ¿sí o no? Hay un evento que se llama Chamiluda, que es el 24 de octubre, ¿no?, a nivel mundial, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a dar un clic aquí donde dice registro, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer el registro de ellos, ¿no? Nosotros vamos a llenar sus datos y sus apellidos y sus nombres, su email de la institución. Vamos a poner su nombre de usuario. Su nombre de usuario, su primer apellido y su primer nombre en mayúscula, todo seguido. La contraseña se les va a enviar a su correo. Su teléfono, por eso le hemos pedido el teléfono. ¿Ya?
El time zone es América Lima, que seleccionamos. ¿Ya? Luego, a ver, atentos, country, país, ¿no? Perú, ¿no? Su cumpleaños. Y aquí en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Google y en Hi, ya eso ustedes pues lo pueden modificar, ¿sí o no? Quieren poner su cuenta de... Como dicen, ¿no? Que el aprendizaje en el educativo, en el F5, se tienen que utilizar todas las herramientas, ¿sí o no? Entonces, en esta plataforma estamos utilizando las redes sociales, ¿no? Y bienvenidos y listos, ¿sí o no? Bien, se registraron, a ver, atentos, confirmar mi registro. Eso es lo que vamos a hacer nosotros por ustedes, ¿sí o no? Pensando en qué bueno hizo, ¿no? Pensando en ustedes. Pero yo voy a ingresar acá, Educa San Pedro, y voy a poner la contraseña. Listo. Esta es, a ver, atentos, esta es la plataforma donde van a ingresar. Pero vamos a empezar con este curso para prepararnos para el próximo año, ¿sí o no? A ver, atentos. Acá le decimos que nunca lo guarde, ¿sí o no? La contraseña. ¿Ya? Aquí va a aparecer su nombre de ustedes y su foto, aquí, ¿no? ¿Ya? A ver. Por ejemplo, aquí, a ver, atentos, por favor. Les voy a explicar porque ustedes van a tener que ingresar. A ver, atentos, ustedes van a tener que ingresar, ¿sí o no? No, no te vas a poner así como vengador, Pablo. Ya, a ver, atentos, jóvenes. Ya, a ver. Ustedes van a encontrar una serie de unidades didácticas que van a estar alojadas en la plataforma. A ver si guardamos la compostura, un favor. ¿Ya? En las unidades didácticas que están aquí. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, atentos, Laureano, ¿dónde está? A ver. Por ejemplo, acá tenemos unidades didácticas, análisis y diseño de sistemas orientados a objetos, ofimática, proyecto de investigación tecnológica, ética y liderazgo, redes y conectividad, gestión de base de datos. Ustedes van a encontrar el nombre, por ejemplo, del día de ayer, delitos informáticos, y el del día de hoy, F5, ¿sí o no? Van a haber 2 cursos así. El día de mañana, herramientas de Google. El día de pasado, tecnología de información, ¿no? Arquitecturas de TI, seguridad de la información y SQL, ¿sí o no? Van a encontrar 6 cursos ustedes, al cual ustedes van a ingresar, ¿sí o no? A ver, por ejemplo, yo voy a ingresar, a ver, atentos, a este curso de gestión de contenidos web, ¿ya? Ingreso, y lo voy a poner, que lo voy a ver de modo estudiante. ¿Cómo lo van a ver ustedes? De modo estudiantes. Ustedes los van a ver de esta naturaleza, ¿ya? Comunicación síncrona y comunicación asíncrona, ¿sí o no? Aquí va a estar la descripción del curso, aquí va a estar la agenda, aquí están los documentos, donde ustedes van a picar, y va a decir, ¿no? Día 19, va a decir día 20, día 21, día 22, día 23 y día 24. Y dentro de cada una de estas carpetas va a haber un documento en PDF, ¿ya? Y lo van a descargar en este icono, que es el disquete, ¿sí o no? Aquí hay un icono que dice descargar. Le dan un clic, es un disquete, ¿ya? Le dan un clic, ¿no? Para que pueda descargar, ¿ya? Y va a ir descargando. Dice abrir la descarga y ahí está, ¿no? Ya se descargó la aplicación, ¿ya? Listo. Bien, para volver a regresar, a ver, atentos, para volver a regresar a la unidad didáctica, no nos vamos a mis cursos, nos vamos aquí mismo, a gestión de contenidos, el nombre de la unidad, ¿sí o no? Gestión de contenidos, ¿ya? Y, por ejemplo, enlaces, ¿no? Solamente le ponemos el enlace de la definición del video, ¿sí o no? Porque si cargamos todo el video, se va a copar el almacenamiento del disco duro. Volvemos a regresar. Y esto es lo más bonito, ¿no? Los ejercicios, ¿sí o no? ¿Ya? Dice semana, ¿no? Va a ser día 19, día 20, día 21, día 22, día 23. Ustedes van a darle un clic, ¿no? Al ejercicio.
Dice, este ejercicio estuvo disponible desde el 14 del 2015 hasta el 20 de octubre del 2015, hasta las 12, dice, ¿no? ¿Ya? Cuando el docente va a cargar la aplicación, a ver, atentos, le va a poner una fecha de inicio y una fecha de final. ¿Y cuánto tiempo va a durar el examen también? 20 minutos, 10 minutos y un solo intento o 2 intentos, ¿no? ¿Ya? En los anuncios les van a llegar a sus correos qué es lo que tienen que presentar. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver, ahorita les voy a explicar. Este es el foro, ¿no? Aquí van a picar en foro y por ejemplo, ¿no? Acá preguntamos qué es Favicon, ingresan acá. ¿Ya? Y cuál es la importancia del Favicon, aquí. Y van a responder aquí, ¿no? En esta flechita que vemos aquí, le dan un clic para poder responder, a ver, atentos, y comenzar a digitar en el cuadro de texto. Una vez que lo digitan, ¿no? Ustedes le dicen responder a este mensaje. Y si ustedes creen que el cuadro de texto le quedó muy chico, entonces realizan su documento en Word o en diapositiva, lo convierten en PDF y lo suben, ¿sí o no? Como aportación del foro, ¿ya? Pero no floro, ¿ya? Luego, acá tenemos el chat, que de repente se pueden reunir ustedes, que estén conectados en el mismo, que estén conectados y matriculados en la misma unidad didáctica, ¿sí o no? Se van a encontrar en el chat y van a comenzar ustedes a interactuar, ¿ya? Aquí comienzan ustedes a escribir, ¿no? Y le ponemos ahí. A ver, pero acuérdense, ¿no? Que todo lo que ustedes escriban, el docente les va a mirar. Así que no van a poner ahí, ¿no? El profesor Julián me cae espeso, ¿no? Porque lo voy a leer, ¿sí o no? ¿Ya? ¿No? O el profesor o el profesor Santiago es demasiado estricto, ¿no? Y la balanza, ¿no? Nunca, ¿no? Nunca. Ahora es nunca, ¿no? Y aquí están las tareas, ¿sí o no? Las tareas. ¿Qué es lo que hacen? A ver, atentos. Dice, enviar, dice el link de acceso a la página, va a salir un nombre de una tarea, dice día 19, ¿sí o no? Delitos informáticos, ustedes van a darle un clic ahí. Y aquí les va a salir un documento en blanco con una flechita. Ustedes les van a dar un clic aquí, ¿ya? Y le van a poner el título, tarea día 19, y enviar un documento que examinar, porque puede estar en su CV, o puede estar ¿dónde? En su máquina, ¿sí o no? Y una vez que realizan eso, ¿no? Ya sale donde lo van a buscar. Una vez que realizan ello, le dicen enviar, ¿ya? Lo van a enviar, ¿ya? Bien, así es, ¿ya? Ah, es para actualizar la página, es como un F5. A ver, visto del profesor, ¿qué hace el profesor? Ah, ya, vamos a buscar un alumno por acá en ejercicios. Vamos a ver a sus compañeros que llevan el curso de los sábados, a ver, ¿ya? ¿Cómo han salido? A ver. Vamos a ver, semana 2. A ver, atentos. Es aquí. Estadística. Vamos a las estadísticas. Aquí está, ¿no? Dice que se sacó 15 de 20, 11 de 20, 15 de 20, 11 de 20, 15 de 20, 11 de 20, 11 de 20, 15 de 20. Acá están las notas, ¿no? ¿Ya? Y acá todo dice sin corregir, porque el profesor va a corregir y les va a enviar una información y ustedes las van a recibir en su correo. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí salen todos los alumnos, ¿no? Que están matriculados, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, para salir, le damos un clic aquí en el botoncito, salir. ¿Ya? Y volvemos aquí, ¿no? Ustedes van a ingresar como español,
Van a digitar su nombre de usuario, su primer apellido y su primer nombre. ¿Cuál es tu primer apellido, me dijiste? Arteaga. Alexander, ¿no? Su usuario de él va a ser, no está registrado todavía, va a ser Arteaga Alexander, ese va a ser su usuario, ¿sí o no? Ya, su usuario. Pero su contraseña se la vamos a enviar todavía opcionalmente a su correo, a su Gmail o su Hotmail. Porque al correo de la institución tenemos que enseñarles, ¿no?, cómo se hace uso del correo de la institución, cómo van a acceder al correo de la institución, ¿ya? Y su contraseña, y dices entrar, y comienzan ustedes a navegar. Bien. A ver, esta es una plataforma, ¿no?, en la cual, a ver, podemos realizar 3 tipos de aprendizajes, ¿no? B-Learning, e-Learning y el Mobile Learning, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Con todo lo que todo el resumen que hemos realizado, referente a la educación F5 y las plataformas virtuales, referente a ello, vamos a hacer uso, ¿no?, de la plataforma Chamilo, y necesito que todos ustedes se registren en coursera.org. ¿Ya? Todos se van a registrar aquí y se van a matricular en un curso gratuito, ¿ya? Y los cursos no duran mucho tiempo. Y al final, ¿no?, van a tener que presentar, ¿no?, su certificación obtenida por esta institución. Todos, sin exclusión. ¿Ya? Bien. Ya saben, entonces, la institución va a trabajar con chamilo.org, y como trabajo tenemos que se registren ustedes a coursera.org. ¿Ya? Ya saben cómo ingresar. ¿Ya? Les vamos a enviar entonces su usuario y su contraseña a su correo para que puedan acceder. Es coursera.org. Solamente eso, nada más. Y de ahí buscas tu catálogo de cursos. ¿Ya? ¿Sí? No, es f5.org. Acá está, ¿no? A ver, atentos. También pueden visitar, ¿no?, a la página que se refiere a F5, ¿no? F5.com, ¿no? Es una empresa que se dedica a diferentes tipos de contextos en tecnología de la información, como venta de software, venta de recursos, capacitaciones gratuitas, etcétera, ¿sí o no? Pero también se dedica a la educación, ¿sí o no? ¿Ya? En el cual ustedes van a buscar aquí en educación, ¿ya?, y lo van a entrar, van a navegar referente a la página. Vamos a buscarla por acá. Si se quieren hacer partners de f5.com, lo pueden hacer, ¿no? Se pueden suscribir igual, no hay ningún tipo. Y quieren acceder con un login y un usuario es igual que el coursera.com, ¿ya? Acá es ingresar. Educación, certificaciones, ¿no? Hay planes integrados, aplicaciones en soluciones, ¿no? Y cómo obtener una certificación, ¿ya? Entrenamiento sobre cursos, ¿no? Cursos virtuales, ¿ya?, por diferentes tipos de universidades, ¿no?, que lo van a encontrar y lo van a comenzar ustedes a interactuar. Bien, entonces tienen a f5.com, tienen a coursera.org, tienen a Chamilo, ya para que puedan realizar la institución. Se llama Chamilo por el grupo de personas que han formado la organización, pero el nombre de la empresa es BizNext, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, los docentes, este 27, tenemos a partir de las 8 de la mañana
una conferencia con Michela Mosquera, que es la representante en Perú, ¿no? de esta empresa, para que los docentes puedan acceder a ello, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, antes de retirarme, voy a preguntar, ya que nadie ha querido hacer preguntas, ¿sí o no? A ver, Rita. A ver, Rita, ¿qué pregunta deseas hacer? Salida, dice por acá. Acuérdense de lo que están en sexto ciclo, el docente Santiago los va a evaluar, ¿no? Que ha indicado que tenían que formular preguntas, pero no tengo ninguna pregunta formulada. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Preguntas? Guerrero, Barco, Zaire. A ver, Jeffrey. Lo que sucede es que en la revolución de las tecnologías de la información se encuentran dos grupos a partir de ese tipo en el año 1980. Los que nacieron del año 1980, 81, 82, 83, 84 hacia adelante son considerados los nativos digitales porque nacieron en plena era de la revolución tecnológica. Entonces son aquellos que tienen un aprendizaje más tecnológico de aquellos que hemos nacido del 80 hacia atrás, ¿no? 79, 78, 75, 77, ¿sí o no? Los que nacimos en esa época, perdón, nos llamamos migrantes digitales. Migrantes que vamos a inmigrar a la sociedad de la información. No nos vamos a convertir en nativos digitales. Solamente vamos a migrar y vamos a adoptar la cultura digital de ustedes que son nativos. ¿Ya? De Coursera lo que te tienes que hacer es registrarte, ¿ya? Buscar cursos gratuitos en español, te suscribes en el curso en español, una vez que tienes que ver la fecha, ¿no? Cuando empiezan, porque hay uno que va a empezar del 14 al 29 de octubre, creo, ¿ya? Buscas la fecha y tienes que estar, ¿no? Seguidamente conectado, ¿no? De las clases que tienes que presentar, los foros que tienes que opinar, etcétera, ¿sí o no? Una vez que terminas la sesión, entonces te van a invitar a una evaluación, y si apruebas la evaluación, te hacen la invitación a la entrega de tu certificado digital, ¿no? Te lo envían a tu correo. ¿Pero tiene que pagar algo? No, ese curso es gratuito. Hay otros que son pagados. Dime, Viviana. En ese lapso hubo muchas críticas que quisieran que este aula sea virtual. Para algunos estudiantes les hacía difícil ser aceptados porque no comprendían bien, y aparte también que la educación y las notas se daban a un promedio mínimo, no máximo. Y en el 2012 dice que sí, ya algunos por adquirir el tratamiento fue dando que sí sucedió que se haga más grande, se haga como un boom, sean aceptables. Claro, es que lo que sucede, Viviana, es que, a ver, atentos, que Viviana ha leído un documental de una página uruguaya, porque en Uruguay fue que nació este tipo de la educación F5, ¿sí o no? En el año 2008 al 2012 fue un proceso de plan piloto que ellos han tenido, que ha habido deficiencias en cuanto al uso de este tipo, pero ¿qué sucede? ¿No? Justamente, ¿no? Porque antes de ingresar, ¿sí o no?, a una plataforma, ¿no?, tiene que haber una previa capacitación para que se familiaricen con las herramientas.
Entonces, ¿qué sucedió, no? Lanzaron la plataforma y los alumnos fueron enrolados sin ningún tipo de capacitación y se quedaron al aire, ¿sí o no? O sea, cómo accedo, cómo ingreso, dónde bajo el documento, dónde subo el documento, etcétera, ¿sí o no? Eso fue una de las deficiencias. Otra de las deficiencias fueron las calificaciones. En la región, por ejemplo, se califican con sistemas vigesimales, o en otros países califican, por ejemplo, bajo el sistema 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿sí o no? O otros califican de manera cualitativa, ¿no? A, B, C, D, F, ¿sí o no? Dependiendo de la región donde uno se encuentre. Pero esto tiene que ver con lo que le mencioné al inicio de la exposición, ¿no? Con los paradigmas en la educación, porque los paradigmas y los que hacen defensa en referente a que la educación debe de seguir siendo tradicional, pero sin uso o sin apoyo de las tecnologías de la información, ¿no? Y otros que están en la escuela de la técnica, de la escuela, perdón, tecnológica, educativa tecnológica, tienen otro tipo de perspectiva, ¿sí o no? Que sí se debe hacer uso, que dice que no es que lo utilizas como una herramienta, como un apoyo, ¿sí o no? Pero esto no te va a generar que el alumno va a aprender más o va a aprender menos, ¿sí o no? Porque para eso van a tener que hacer un proyecto de investigación, ¿no? Por ejemplo, como ustedes realizaban, ¿no? Yo voy a desarrollar un software de matemática, ¿sí o no? Mi grupo experimental A, mi grupo experimental B, ¿sí o no? Al grupo experimental B lo voy a desarrollar con el software desarrollado para que aprenda mejor las matemáticas. Y el grupo experimental A de un sistema tradicional, ¿sí o no? Al final voy a tener que evaluar los resultados, ¿sí o no? Porque voy a tener grupos experimentales. Lo mismo sucedió con la educación F5, ¿sí o no? Ya a partir del año 2012 comenzó a encaminar. ¿Por qué? Porque universidades como Stanford, universidades que tienen que ver con Dakota del Norte, Dakota del Sur, etcétera, comenzaron a fortalecerse, ¿o no? Ya esa nueva metodología de la educación F5, para que no solo sea un aprendizaje entre las cuatro paredes y no solamente para sus alumnos, que eran 30 o que eran 40, ¿sí o no? Sino para que se rompan los espacios físicos de las aulas y se pueda compartir la información a través del uso del internet, teniendo una tablet, un dispositivo móvil o un ordenador. Otra pregunta. Dime, me olvidé tu nombre, Azucena, ¿no? Alexandra. Alexandra. En nuestro país no está incluido el tipo de educación F5, podríamos llamarlo de esa naturaleza, porque lo conforman un grupo de universidades, ¿no? Que son universidades americanas y universidades europeas, que hacen la invitación a las universidades de cada uno de los países, pero ellos los evalúan, ¿sí o no? ¿Ya? Dependiendo. Porque, por ejemplo, ¿no? La universidad ESAM trabaja con una plataforma justamente con Chamilo. USIL también trabaja con Chamilo. El Ministerio de Educación trabaja con Moodle, ¿sí o no? Otras instituciones trabajan con otro tipo de instituciones, ¿sí o no? Pero no quiere decir que seamos ajenos, porque tú como usuario te puedes inscribir en la plataforma de f5.com o coursera.org, ¿sí o no? No hay ningún tipo de que no vivas en España o que vivas en Venezuela, en Colombia, no hay ningún tipo de límite. Cualquiera se puede inscribir. ¿Alguna pregunta más? Sí, son los únicos. En esta región son los únicos. ¿Alguien más desea preguntar? Pablo dice que es la salida. Ya va a salir Pablo, no te preocupes. Dime, Pablo. Si hablamos del F5, nosotros estamos también involucrándonos en esta capacitación, estamos tratando de asimilarnos a ciertas universidades. Claro, porque no solamente son las universidades, sino también son las instituciones tecnológicas.
que no estamos excluidos ni ajenos al auge de la tecnología de información. O sea, ¿no? Para eso se les está planteando, ¿no?, esta nueva alternativa, nueva metodología de enseñanza a través del F5, que no es nada otra cosa que solamente un aprendizaje 100% virtual, un aprendizaje 50% virtual, 50% presencial, y un aprendizaje a través de los dispositivos móviles, que es para la generación de ustedes. Para eso le hacemos la indicación y para que tengan conocimiento de BDG las rutas, ¿o no? Pulsera.org y f5.com para que ustedes puedan ingresar, ¿no?, y puedan registrarse, puedan inscribirse, puedan navegar. No les va a costar ni €1 ni $1, ¿no?, porque ustedes lo van a registrar de manera gratuita, ¿no? Si usted quiere ir a tomar un curso, ¿no?, que tenga, por ejemplo, de almacenamiento en la nube, eso sí tiene un costo, ¿no? En el cual, pero usted lo evalúa, ¿no?, usted interactúa, ¿no? Usted cuando va a comprar un producto o cuando compra un servicio, lo primero que hace es evaluarlo, ¿sí o no? Analizarlo para poder tomar o comprar el producto o adquirir el producto, ¿sí o no? Dime. No desaparecen los institutos porque la educación tradicional no puede desaparecer, ¿sí o no? Es que lo que pasa es que tú quieres desaparecer a los profesores, que es una cosa. No. El profesor Emerson dijo algo muy importante que también había indicado al inicio de la exposición. Nosotros, a ver, atentos, somos un país muy rico porque tenemos 3 regiones diferenciadas: costa, sierra y selva. Pero a la vez es una desventaja, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la educación no es la misma que se imparte en la costa, en la sierra y en la selva, ¿sí o no? Es el mismo diseño curricular para todos, pero no se aplica de la misma manera, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la naturaleza, por el contexto, por la realidad en la cual se encuentran, ¿sí o no? Ahora, aquí, no ubicándonos muy lejanamente, tenemos el colegio, por ejemplo, Dionisio Manco Campos, ¿ya?, nivel secundaria, y creo que está el José Olandra en Bujama, creo que es, ¿no? ¿Sí o no? Olaya Balandra, ¿no? En Bujama. A ver, la institución Dionisio Manco Campos tiene su laboratorio de cómputo, ¿sí o no? Tiene su diseño curricular básico que tiene que tener toda institución porque lo reparte el Ministerio de Educación para esta jurisdicción. Esa misma conceptualización está ¿dónde? En el colegio secundario de Bujama, ¿sí o no? Es el mismo, no va a cambiar en nada, ¿sí o no? Es el mismo que está en San Vicente, es el mismo que está en San Antonio, es el mismo que está en Imperial, etcétera, ¿sí o no? Pero los contextos son diferentes, ¿sí o no? Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, aquí mismo en Mala existe una brecha digital entre instituciones educativas, ¿sí o no? Porque lo que tiene el Dionisio Manco Campos no lo tiene aquí el colegio de Bujama, ¿sí o no? Porque lo que tiene el colegio 2927 de Dignidad Nacional no lo tiene el colegio de Bujama, ¿sí o no? Lo que tiene el colegio de Dionisio Manco Campos no lo tiene el colegio de 2927 de Dignidad Nacional, ¿sí o no? En recursos tecnológicos. Entonces ahí hablamos una brecha digital, ¿sí o no? No poniéndonos conceptos como con Bolivia o con Venezuela, no, exactamente en el lugar donde nos encontramos. ¿Se imagina si en la costa, en este pedazo de franja en la cual nosotros vivimos, existe ese tipo de brecha digital? ¿Qué sucede con los jóvenes que estudian en la sierra, ¿sí o no? O que se encuentran alejados de la sierra, o los que se encuentran en la selva, o los que se encuentran alejados de las zonas urbanas de la selva, ¿sí o no? Entonces existe una brecha digital, ¿sí o no? Eso no quiere decir, ¿no?, que los tecnológicos van a desaparecer, ¿sí o no? ¿Ya? Los tecnológicos van a seguir existiendo, sí o sí. ¿Por qué? Según el diario El Gestión, publicado en julio, indica que son más de 20.000 egresados, ¿no?, de diferentes especialidades, y en la cual está computación informática, ¿no?, que egresan, ¿no?, al año, ¿sí o no?, para formar parte de una masa laboral, ¿sí o no? Pero como hay diferentes tipos de instituciones técnicas y tecnológicas privadas y públicas,
está la competencia, ¿sí o no? La competitividad, porque por ahí creo que alguien escuché sobre la globalización, ¿sí o no? Y la globalización hace que, por ejemplo, entre compañeros de trabajo exista una competitividad profesional. Entre ustedes también existe una competitividad académica por ocupar el primer lugar, el segundo lugar, ¿sí o no? O por ser el mejor, ¿no? ¿Sí o no? Otra pregunta. Dime, Yarlequé. No me dejas, dime. Es que lo que pasa es que es la certificación la que te da es la Universidad de Stanford. Y si la institución que no te acredita esa certificación no desconoce la importancia de la universidad, ¿no? No, es que lo que pasa es que si tú terminas el curso y te logras certificar, ya terminaste el curso, ¿sí o no? Claro, y te puedes inscribir en otro curso, el que tú quieras. Pero si tú ubicas en el ámbito laboral donde vas a trabajar y sabes que los certificados gratuitos que vas a obtener no te son ventajosos para armar un currículum, entonces vas a tener que pagar por una certificación, por un curso, ¿sí o no? Claro, porque lo que hemos visto nos pone los cursos más fáciles, ¿sí o no? ¿Sí, no? Pero tenemos que comenzar a visualizar y cómo es la metodología de enseñanza a través de este tipo del coursera.org. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿Los de sexo? ¿Son tus únicos alumnos, Santiago? ¿Son tus únicos alumnos? Porque ya nadie más quiere preguntar. Dime, José. ¿Ya en esta plataforma qué? Aquí. Claro, en esa plataforma. ¿Cómo le pasa a usted que el alumno que está realizando ese examen no está abriendo otras pestañas y buscando información acerca del examen? No. A ver, lo que pasa de que te dan unas sesiones de aprendizaje, por ejemplo, en coursera.org. Te dan una plantilla, un video. Y las preguntas que te dan en el examen están basadas a los contenidos de los videos, a los contenidos de la lectura. Si tú buscas contenidos algo referentes o similares a lo que te están planteando en la evaluación, no te los toman en consideración. ¿Ya? Ah, en esta plataforma, ¿ya? ¿Qué tiene? Claro. Aquí en las prácticas de los exámenes se cuelgan los exámenes, ¿sí o no? Son ejercicios que se cuelgan, pero que están basados a un documento que se sube, ¿sí o no? Hay un documento, por ejemplo, que te dejan un caso, por ejemplo, ¿no? De una conexión de redes, por ejemplo. Y entonces, basado en ese caso, te formulan las preguntas que tienes que realizar. Que lo desarrolles con tu compañero, con tu compañera, y esa es otra cosa, ¿sí o no? Claro. No. Es que justamente es eso, porque cuando hablamos de una comunicación, de un examen virtual, cuando hablamos de un examen virtual, no significa que el alumno lo va a hacer solo, ¿sí o no? Porque el alumno puede formar su equipo de trabajo, puede ser 5, puede ser 6. Eso, a ver atentos. Eso lo he realizado, por ejemplo, cuando he estado llevando la maestría,
en estadística, que son ejercicios que nos dejaban un banco de preguntas, me acuerdo, de 20 preguntas, una pregunta por minuto, porque eran 20 minutos que tenías exactamente para responder, ¿ya? Y nos agrupábamos en equipos de trabajo y comenzamos a solucionar los ejercicios, ¿sí o no? Primero ingresaba uno, piña, que le tocó primero si se equivocó, ¿sí o no? Y ya sabíamos que no teníamos que marcar esa, ¿sí o no? Y pasábamos a la siguiente. Y no es que se genere una desventaja, sino es que es una parte de la metodología del autoaprendizaje del alumno, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Me decías, Miguel? Ya. A ver. La parte, a ver, atentos jóvenes. A ver, la parte de la evaluación, cuando nosotros nos dirigimos hacia una plataforma virtual, el aprendizaje, cuando hablamos sobre una plataforma e-learning, el aprendizaje es 100% virtual, ¿sí o no? El alumno, ¿sí o no?, puede tener al costado a una persona que lo apoye, que lo asesore, o puede tener un equipo de trabajo, etcétera, porque el docente no sabe qué es lo que está haciendo el alumno detrás del ordenador, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, si el alumno aprueba aún no sabiendo, ahí sí se genera una desventaja, ¿sí o no? Pero ¿qué sucede cuando la metodología cambia a una metodología B-Learning, ¿sí o no? 50% presencial y 50% virtual, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que se va a implementar aquí. ¿Qué sucede? Lo que el docente realice en aula, ¿sí o no? Si el alumno se sacó 15, ¿no? Perdón, si el alumno se sacó 0,5 en su examen físico, ¿no?, y se sacó 20 en la plataforma, entonces no hay una razón lógica, ¿sí o no? Claro. Entonces, eso forma parte de ¿qué? De ya de la responsabilidad del docente, ¿sí o no? De volver a habilitar la plataforma, de volver a tomar otro nombre, etcétera, ¿sí o no? Pero lo que estamos haciendo con la plataforma, a ver, atento, lo que estamos haciendo con la plataforma es que es un medio, ¿no?, de aprendizaje, de autoaprendizaje por el propio alumno, o un medio de aprendizaje que tiene que ver 50% presencial o virtual, ¿sí o no? Por ejemplo, como yo les indicaba, ¿no?, en la universidad, en las maestrías, ¿no?, por ejemplo, en la UCI, nos dejaban exámenes en línea, ¿no?, porque tenemos acceso también a la plataforma, ¿no? Y nos reuníamos de 5, de 6 o de 7 compañeros y comenzamos a resolver los ejercicios, ¿sí o no? Pero cada uno conscientemente, ¿sí o no?, del ejercicio que tenía que resolver. No es que uno solamente lo realizaba y el resto estaba en el Facebook o estaba tomando su café, no. Era el compromiso de todos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien, ¿no?, que al final cuando termines, ¿sí o no?, tu diplomado, tu maestría, la tienes que terminar bien, ¿sí o no? No la puedes terminar engañándote a ti mismo, ¿sí o no? Es igual como ustedes cuando se escriben un curso dicen, ah, qué fácil, dice por acá José, ¿no? Copio, pego y punto y se acabó, ¿sí o no? Pero ¿quién se está engañando? Se está engañando él mismo, ¿sí o no? Claro. Entonces, ¿cuál es el proceso del autoaprendizaje que se quiere con el uso de las tecnologías de la información? Como dicen, no son herramientas de apoyo, ¿sí o no? Son herramientas de apoyo que van a contribuir, dice, ¿no? Que van a contribuir, ¿no?, en el desarrollo de los procesos educativos que se tienen, ¿sí o no? Ahora, cuando nos hablas de una suplantación, en cuanto a ello, el alumno ingresa desde el lugar donde quiere, ¿sí o no? Claro, le está permitido ingresar. De repente no lo da él mismo, de repente lo da otra persona. Es lo mismo cuando estudian, ¿no?, en las universidades, por ejemplo, Inca Garcilaso de la Vega. Estudian a distancia, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacen? Ingresan a su plataforma virtual y si quiere lo da él y si no, lo da otra persona, ¿sí o no? Claro, les dicen matemáticas, ¿no? Entonces buscan un profesor de matemáticas, ingresan ellos como su usuario, pero está el profesor de matemáticas dando el examen, ¿sí o no? Claro. O cuando quieres obtener tu certificación CCNA de Cisco, es igual, porque también es un aprendizaje.
Pero ¿de qué te vale tener tus certificados CCNA cuando al final no vas a saber nada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque buscan, ¿sí o no?, a especialistas de CCNA solamente por tener el certificado, ¿sí o no? Claro. Entonces, son algunas ventajas que se generan, ¿sí o no? Que hablamos de una suplantación de identidad, en este caso no habría ningún tipo de delito porque la misma persona, ¿no?, y la misma institución sabe que se está permitiendo ese tipo de acceso, ¿sí o no? Es muy distinto, ¿sí o no?, que cuando estés en el laboratorio, porque también ha sucedido, y dicen, van a desarrollar, ¿sí o no?, el examen en el laboratorio, ¿sí o no?, ingresan a su plataforma, ¿sí o no?, pero personalmente cada uno va a ingresar, pero si encuentran, ¿no?, que esa persona no es el usuario, ¿sí o no?, entonces ahí sí estaría cometiendo un delito, ¿sí o no?, porque está siendo que detectado y corroborado, ¿sí o no?, que está dando, ¿sí o no?, el examen, ¿no?, por un alumno que no le corresponde, ¿sí o no?, porque está suplantando una identidad, ¿sí o no?, una suplantación de identidad, ¿no? En esa parte sí va en cuanto a la aplicación del delito, ¿no? ¿Otra pregunta? Eso dependiendo del profesor. No, un día no es. El examen sí te lo pueden poner, a ver, atentos. El examen, por ejemplo, te lo programamos el 19, a ver, atentos para que quede claro. Se programa, se da inicio el examen en 19 y se termina el examen el 24. Esa fecha tiene fecha de inicio, fecha de final. En ese rango tú puedes acceder y dar tu examen, ¿sí o no? Pero el docente lo único que te va a habilitar es una sola vez, un solo intento, ¿sí o no? Si en ese momento tú estás dando tu examen, ¿sí o no?, ¿ya?, y se va la luz, piña. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Qué haces? No escucho. No, es que recién estamos generando los usuarios. Sí, estamos generando los usuarios. No, es que no termina el 24. La actividad presencial termina el 24. Y del 24 para adelante, ¿no?, tienen una semana, como van a estar de semana de aniversario, van a estar bailando y todo, llegan a su casa, se estresan, abren su plataforma, ingresan y comienzan a resolver. Dime con Dori. ¿Del curso? De lo que estamos haciendo del curso. Lo puedes hacer en tu casa. No hay problema. ¿Otra pregunta? ¿Ya? Ya, listo. ¿Qué pasaría en la asistencia? Bien, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Gracias por su atención. Y ahora vamos a pasar la asistencia de los alumnos, ¿ya? Bien, no se olviden que tienen que ingresar, ¿ya?, a las actividades.